y le voy a pedir que usted haga el seguimiento de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque el libro de Hechos realmente habla de el plan de Dios para el ser humano. Porque dentro del plan, recordemos que allá en el huerto del Edén, Adán y Eva pecan, y no es que cuando Adán y Eva pecan, Dios dice, ay, pecó y ahora qué hago. ¿Ah? No, ya había un plan preestablecido de parte de Dios para el hombre. Ahora, después que Jesús muere y resucita, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Impulsar a los discípulos, a los apóstoles, para hablar, de predicar el Evangelio. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Redarguir a las personas de pecado. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Entonces buscar al ser humano, porque justamente ese es el plan de Dios, porque Dios ama al ser humano y no desea que nadie se pierda, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Por eso es que podemos, en resumen de todo lo que hemos visto, por eso es que Dios siempre llama la atención de las personas, del ser humano, de las personas que estaban siempre alrededor de los discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos le hablaran del plan de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos, ¿qué es lo que le llama la atención a las personas que están allí? Recordemos que venían de muchas partes, todos eran judíos, pero venían de muchas partes y hablaban lenguas diferentes. ¿Qué es lo que le llama la atención a ellos? Bueno, que los discípulos, los apóstoles, los 120 en los que cayó el Espíritu Santo, hablaban en su lengua. Y no propiamente el hecho de hablar en lengua, sino que el hecho de hablar de parte de Dios y decirle a esas personas la necesidad que ellos tenían de Dios. Es como que si usted viene acá y se sienta y entonces usted de repente cuando se está hablando el mensaje, usted dice, oye, el pastor como que estaba hablando, o el predicador como que estaba hablándome a mí, no le habla más nadie, me habló a mí. Eso es lo que le sorprendió a la gente allí en el capítulo 2. ¿De qué? De que Dios le estaba hablando a ellos acerca del plan que Dios tiene. Llamó su atención. En el capítulo 3, ¿cómo Dios llamó la atención de las personas que estaban alrededor? A través de la sanidad que hizo en el cojo. Un cojo, un hombre que enfermo de toda una vida, todo el pueblo lo conoce, Dios lo sana, y entonces, ¿qué pasa? Eso es la noticia del día, el chisme del día, que un cojo, un hombre que se paraba siempre a la puerta que todo el mundo conocía, oye, se paró, caminó, y entonces, de alguna manera, Dios estaba llamando la atención del pueblo, de las personas. ¿Para qué? Para que entonces los discípulos le hablaran acerca del Señor. Vemos cómo Dios llamó la atención del pueblo, no solamente del pueblo de la iglesia, a través de la muerte de Ananías y Zafira, porque dice que la muerte de Ananías y Zafira causó temor en la iglesia y causó temor en todo lo que estaban alrededor. ¿Por qué causó temor? Oye, porque imagínense usted, estamos en la gracia, y en medio de la gracia justamente se muere Ananías y Zafira. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos algo, ¿no? Y es que tendemos a menospreciar muchas veces la gracia del Señor. Como estamos en gracia y Dios siempre nos va a dar oportunidad, entonces, vamos a pecar, vamos a hacer lo que queremos. Y entonces es muy fácil decir de repente, yo paso toda mi vida pecando, rumbeando, y ya cuando voy a morir, entonces ahí aprovecho y recibo al Señor. Hay personas que piensan así, no, es que yo estoy muy joven, ya cuando pierda la fuerza, ahí es donde voy a recibir al Señor. Entonces, de alguna manera, Dios llama la atención de estas personas y le dice, mire,
La gracia de Dios no consiste en hacer lo que queremos. La gracia de Dios consiste justamente en que desde que el hombre peca, el hombre lo que merecía era la muerte, porque Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva pecan, antes de Adán y Eva pecar, Dios le dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué? Porque dice, de cierto morirás. El hombre y la mujer pecan. ¿Y qué era lo que merecía Adán y Eva? La muerte. Ahora, ¿por qué no mueren inmediatamente? Mueren espiritualmente, pero no mueren físicamente. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios para su vida. Miren, siempre Dios va a llamar la atención del ser humano. ¿Para qué? Porque Dios quiere alcanzar al ser humano. A veces pensamos, no, yo fui el que busqué a Dios. No, estamos equivocados. Dios es el que nos busca a nosotros, el que nos llama, el que nos enamora, el que está así como el muchacho cuando le gusta una muchacha y comienza a perseguirla, llamarla, le trae dulce, le trae chocolate. Así está Dios con nosotros. Dice Juan capítulo 15 que Él fue el que nos buscó, el que nos llamó. Por lo tanto, mis amados, miren qué gran privilegio el hecho de que el creador del universo, el todopoderoso, nos busque, nos llame. ¿Para qué? Para que nosotros entonces vengamos ante Él y nos rindamos ante Él. Y de eso trata el libro de Hechos. El libro de Hechos trata de Dios buscando al ser humano para salvarlo. ¿Y qué utiliza para salvarlo? Bueno, llama su atención. ¿Llama su atención para qué? Bueno, ¿para qué? Porque es que a veces el ser humano, en medio del quehacer, en medio de la rutina diaria, se olvida de su creador. A lo largo de la historia de la Biblia, vemos como Dios buscaba al pueblo de Israel, por ejemplo. Buscaba al pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? De repente se olvidaba de Dios. Y Dios nuevamente lo buscaba, lo llamaba. Siempre hubo una búsqueda de Dios para con el ser humano. ¿Por qué? Porque es que Dios nos ama con gran amor. Entonces, llegamos al capítulo 8. Y el capítulo 8, mire lo que dice. Versículo 1 al 3 dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿Quién es Saulo? Saulo, sí, pero hablando de, imagínense que no sabemos que es Pablo, ¿ok? Imagínense que, yo sé que ustedes saben que él es Pablo, pero vamos a imaginarnos que nosotros somos nuevos creyentes, no sabemos quién es Saulo. Ahora, si yo le digo, y Saulo consentía en su muerte, ¿quién es Saulo? El que promueve, el que insta, el que anima a la gente, el que cuida la ropa ahí de los que estaban matando, apedreando a Esteban. Ahora dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. Recordemos que culminamos el capítulo 7 con la muerte de Esteban. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire lo que está pasando acá. Saulo comienza a aparecer en la escena y en el capítulo 7 solamente aparece un versículo hablando de Saulo. El versículo, ¿cuál? El versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La segunda vez que la Biblia habla sobre Saulo es en el capítulo 8.
Ahora, ¿qué está hablando de Saulo? Lo terrible que era Saulo. Ahora, detalla lo terrible que era Saulo. Habla cosas puntuales, cosas pequeñas de Saulo, porque si comienza a describir todo lo que era Saulo, imagínense, un libro completo. Pero detalla cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa tanto quién era, nos interesa de dónde Dios lo sacó. Pero no nos interesa tanto quién era. Nos interesa saber un poquito de su vida para entender que realmente Dios, cuando quiere cambiar una vida o cuando cambia una vida, lo cambia de forma radical. Cuando Dios hace algo en el ser humano, lo hace de forma radical y sobrenatural. Y eso es lo que quiere reflejar aquí la Biblia. Fíjense bien que cuando la Biblia habla, por ejemplo, aquí habla en el capítulo 2, habla de todo lo que habla del mensaje que habla Pedro, de lo que dice Pedro, y entonces la gente dice en la Biblia en el 2:37, dice, al oír esto se compungieron de corazón. Entonces dice de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno. Dice la Biblia que se arrepintieron, ¿cierto? Ahora, dice el versículo 42, a partir del versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, habla de un antes de estas personas, escucharon el evangelio y después, ¿qué dice? Ya se convirtieron, se arrepintieron, se convirtieron. ¿Y qué pasa? Y están dando fruto. O sea, cambió su sistema de vida, porque el arrepentimiento justamente consiste en eso. En la palabra arrepentimiento significa metamorfosis, es decir, cambio de pensamiento, cambio de dirección. En otras palabras, yo voy directo, la persona que no se ha arrepentido va directo al infierno. La gente que no se ha arrepentido va en sentido contrario a la voluntad de Dios. Pero cuando yo me arrepiento, entonces hago esto. Cambio de dirección. Ya no voy hacia el infierno, ya no voy contrario a la voluntad de Dios. Ahora mi propósito es ir a la presencia de Dios. Ahora mi destino es el cielo. Ahora mi propósito es hacer la voluntad del Padre. Entonces eso significa cambio de dirección, pero para yo cambiar de dirección tengo que cambiar de mente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, cambia su manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y comprobéis la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La Reina Valera dice, ¿qué es lo que dice la Reina Valera? No conforme a este siglo, sino transformado. Esa palabra transformación justamente arrepentimiento, cambio de conducta, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Y a través de qué Dios cambia nuestra manera de pensar? A través de la palabra de Dios. Entonces, aquí, cuando habla en el capítulo 2, habla de que ellos se arrepintieron, pero hubo una manifestación de ese arrepentimiento que fue, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Cuando habla en el capítulo 3, habla también del arrepentimiento y habla de la conducta que ellos adoptaron. Dice en el capítulo 4, versículo 32, y toda la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, que Dios comienza a transformar. Justamente de eso trata el libro de Hechos, de cómo Dios busca a las personas, cómo Dios llama la atención de las personas, cómo el Espíritu Santo redarguye a las personas de pecado, cómo la persona tiene que tomar una decisión
de recibir al Señor, porque esa decisión no la puede tomar Dios por nosotros, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de cambiar de dirección. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, Dios le habla a la iglesia de la Odisea, creo que, y le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando la puerta, pero ¿quién es el que le tiene que abrir la puerta? Somos nosotros, soy yo, por decisión propia. Entonces, el libro de Hechos trata de eso, de cómo Dios busca a las personas, cómo el Espíritu Santo lo convence que es pecador, pero ahora yo tengo que aceptar, decidir, aceptar al Señor en mi corazón. Y entonces el Espíritu Santo, ya al aceptar al Señor en mi corazón, entonces Dios comienza un cambio de conducta en mi vida. Y justamente eso es lo que está hablando de Saulo. De Saulo está hablando, mire, cosas cortas y cosas puntuales. Diría Ivonne, para la Biblia demuestra que Saulo era una rata. Y diría Ivonne: no, yo no digo así. Yo no digo así. Yo le digo: no digas así. Pero no, entonces, o sea, para hablar, para la Biblia lo que está demostrando aquí, la clase de persona que era Saulo. Eso es lo que está demostrando. Ahora en el capítulo 9, que eso le corresponde a Ítalo, pero rapidito, en el capítulo 9, en la Biblia dice que entonces Dios llama a Saulo. Saulo recibe al Señor y entonces comienza un proceso de transformación en su vida. Ahora, en Hechos capítulo 22, Saulo, ahora Pablo, relata su conversión y dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate. Y ahí comienza a relatar la conversión. Ahora, ¿por qué relata la conversión? Porque él está hablando y le está predicando a un pueblo. Cuando usted escucha a alguien predicando y en su predicación da su testimonio y relata más lo que fue él y no lo que Dios hizo en su vida, entonces no ha entendido el propósito de Dios para él. Hay personas que predicando comienzan: no, y yo porque era malandro y yo cargaba una 38 y entonces le disparaba y me llegaba y pum, pum, y ahí pasa una hora. Y entonces después dice: y el Señor llegó a mi vida. Póngase pie y vamos a orar. Una hora hablando y deleitándose de cómo era. Y entonces un poquito de lo que Dios hizo en mi vida. No, es lo contrario, mi amado. El enfoque es lo que Dios hizo en mi vida. Fíjense bien que hablando de Saulo, aquí Dios dice que habla muy poquito de lo que era Saulo. ¿Quién era Saulo? Bueno, era el que estaba ahí cuando estaban matando a Esteban. ¿Quién era? Era perseguidor de la iglesia. Dice, entraba a las casas, arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel. Pero cuando a partir del capítulo 9 hasta el capítulo 28, imagínese usted, habla de cómo Dios transformó la vida de Pablo. Transformó la vida de Pablo por supuesto, de Saulo. Es decir, el enfoque no es en lo que era, el enfoque es lo que Dios hizo en Pablo. Mire, a veces nuestro enfoque es en lo que fuimos, en lo que éramos antes. O nos enfocamos
en lo que era la persona antes, el hermano, el esposo, es que tú eras esto. No, el enfoque es en lo que Dios está haciendo en tu esposo. El enfoque es en lo que Dios está haciendo en tu esposa. No, que tú, ¿te acuerdas? Que tú eres una guayma, tú eras celosa, tú eras... No, pero era. No, ahora no, gloria a Dios. Pues mira, un ángel de Dios tengo aquí, un ángel de Dios regalado, un pan de Dios regalado es lo que tengo aquí en la casa, pues. Una guayma pero arrepentida. Una guayma pero arrepentida. Entonces, el enfoque justamente es lo que Dios hace, porque realmente Dios cambia, mis amados, los corazones. No tiene relación el hecho de que una persona diga, yo creo en el Señor, creí en el Señor, soy cristiano, soy hijo de Dios, tiene 10 años en el Evangelio, pero no ha cambiado nada. Si no ha cambiado nada, entonces hay que revisar la conversión, el arrepentimiento. Es decir, tengo que arrepentirme de nuevo. ¿Por qué? Porque si no hay conversión, si no hay cambio de conducta, entonces quiere decir que el Espíritu Santo no está allí y el Espíritu Santo cambia, mis amados. Entonces, ahí está Saulo. Lo primero que aprendemos entonces es que Dios cambia los corazones, Dios cambia la vida, mis amados. ¿Saben la primera persona o las primeras personas que deben darse cuenta de nuestro cambio? ¿Sabe quién es? Nuestra familia. Si usted desde que recibió al Señor, usted es el más malcriado, está más malcriado ahora que recibió al Señor que antes de recibir al Señor. Hay que revisar esa conversión, a ver si realmente de verdad está arrepentido, el Espíritu Santo está trabajando. ¿Por qué? Porque las personas que están a nuestro alrededor son las primeras que tienen que darse cuenta del cambio. Ok, entonces fíjense bien, Dios está haciendo algo maravilloso, está haciendo algo extraordinario aquí buscando a las personas. Ahora, Dios le dijo a los discípulos, a los apóstoles o a los discípulos, le dijo, miren, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, miren, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Para qué van a recibir el Espíritu Santo? Para ser testigos, porque el Espíritu Santo los va a impulsar a predicar, que fue lo que pasó con Pedro y todos los apóstoles. Le dice, pero cuando haya recibido el Espíritu Santo y reciben ese poder, van a ser testigos en Jerusalén, ¿dónde más? Un poquito más allá, en Judea, después en Samaria y por ahí para allá. O sea, de aquí para allá. Ahora, ¿qué pasa? Ellos se quedaron en Jerusalén. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? Para llegar hasta lo último de la tierra. Pero con discípulos así, ¿cómo iba a llegar hasta lo último de la tierra? ¿Ah? Han pasado tiempo y los discípulos todavía están en Jerusalén. ¿Cómo se va a transformar al universo, a la tierra, hasta lo último de la tierra, con gente que se quedó ahí encerrada en Jerusalén? A veces nosotros no somos así también. ¿Cómo queremos que Dios transforme a José Félix Rivas? Pero no hablamos, no salimos, no hacemos nada. De broma, que damos medio testimonio, un cuartico de testimonio. Un frasquito de testimonio. Entonces, ¿cómo Dios va a transformar a una nación si nosotros ni siquiera le hablamos a nuestro vecino? ¿Ven? Ahora, Dios siempre, como Dios quiere, Dios desea, la pasión de Dios es que nosotros hablemos de Él y sea transformado, lleguemos hasta Judea, Jerusalén y hasta el último de la tierra. ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a impulsar, porque para eso es el Espíritu Santo, para impulsarnos. Si no vamos, ve acá un tico, Steven, porfa. Si yo le digo a Steven, esto es lo que está pasando aquí, pues. Steven, porfa,
búscame un vasito de agua, porfa. Y entonces Steven se queda aquí. Se queda aquí, Steven, vaso de agua, Steven. Y Steven se queda ahí. Y el vaso queda en lento. Y oye, Steven, pero anda, chico. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Nos está empujando, nos está impulsando. Porque, mire, Dios lo hace todo. Mire, Dios llama la atención de la gente. Redarguye al ser humano de pecado. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es hablar. Y no lo hacemos. Porque mire, por ejemplo, en el capítulo 2, Dios llama la atención ¿a través de qué? A través de la lengua. ¿Y cómo comienza Pedro su predicación? ¿Cómo comienza? Hablando de la lengua. En el capítulo 3, ¿qué hace Dios? ¿Cómo llama la atención de la gente? A través de la sanidad del cojo. ¿Y cómo comienza el mensaje de Pedro? Explicando la sanidad del cojo. Ahora, a veces nos llega gente y nos dice, ay, hermano, tengo problemas en mi hogar, en mi casa, mi esposo me está montando cacho. ¿Para qué? ¿Por qué Dios ha permitido que esa persona venga ante usted? Porque de alguna manera no es Dios que hizo que el hombre le montara cacho. Pero como ella está quebrantada, entonces de alguna manera esa es una llamada de atención. ¿Para qué? Para hablarle acerca de Dios. Ahora, ¿cómo usted va a comenzar a hablarle a esa persona de Dios? Con lo que le está pasando. Está montando cacho. Mira, la Biblia dice que eso lo produce el pecado. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre y la mujer, los hizo para estar juntos, no para estar el hombre con mucha y por ahí usted se va. ¿Por qué? Porque usted está hablando, está predicando en base a lo que Dios, como Dios le está llamando la atención. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Hay un impulso. Dios le dijo a ellos que predicaran en Jerusalén, pero no se quedaran en Jerusalén. Entonces dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes Ya va, antes de eso. Dice aquí el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra ¿de qué? De Judea. ¿Y de qué? Y eso Dios no se lo dijo. Mira, no se queden en Jerusalén, o sea, prediquen en Jerusalén, pero después vayan a Judea y Samaria. ¿Qué es lo que pasa? En la persecución es un impulso para que ellos vayan a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora sí. Pero ¿por qué ellos tienen que esperar una persecución para ir a Judea hasta Samaria? Mire, a veces Dios está llamando a las personas. Dios está buscando a las personas, la está enamorando. Y Dios desea que las personas lleguen espontáneamente. Pero no llegan. Entonces, ¿qué hace Dios? Permite, no es Dios que de repente está trayendo una enfermedad. No es Dios que está trayendo un problema en el hogar. No. Pero a veces Dios lo permite, ¿para qué? Para impulsarte hacia el propósito de Dios, para impulsar a las personas hacia el propósito de Dios. Y entonces eso es lo que está pasando aquí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, porque ese era el propósito, que ellos anunciaran el evangelio por Judea y Samaria. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora, miren lo que está pasando aquí. Ellos llegan a Samaria. Samaria, recordemos que los samaritanos y los judíos no se trataban. Es más, recuerden lo que creo que se lo dije la semana pasada, que Jesús iba a pasar por Samaria, porque los judíos no pasaban por Samaria. Los judíos preferían dar un vuelto en la vuelta, pero no pasar, porque ellos para llegar a Jerusalén tenían que pasar por Samaria. Ellos preferían dar la vuelta, pero no pasar por Samaria. Entonces Jesús dijo, yo voy a Samaria. Y entonces Juan y Jacobo se fueron adelante para preparar el camino y los samaritanos no dejaron que ellos entraran.
Entonces, cuando llega Jesús, Jacobo y Juan le dice, mira, no, ¿qué van? No van a dejar entrar, pero tranquilo, Jesús. Mira, tú quieres que pidamos fuego del cielo y que los consuma. Y Jesús que le dijo, no, usted no sabe qué espíritu. Nosotros no nos movemos así. Somos diferentes. Imagínense que todo el que no nos abra la puerta, Señor, fuego al cielo lo consuma. O en el caso de Ananías y Zafira, imagínense, todo el que miente, muere. Náguara, no tuviésemos ninguno. La iglesia estuviese así. ¿Qué pasó? Todos murieron por mentirosos. Entonces, Dios está permitiendo que ellos vayan a Samaria, pero los samaritanos de alguna manera le tienen idea a los judíos le tienen idea a los samaritanos, pero Felipe, Dios lo impulsa a ir a Samaria. Pero para que los samaritanos crean en lo que Felipe le va a hablar, tiene que pasar algo sobrenatural. Imagínense, cuando Jesús en Juan capítulo 4 llega ante una mujer. ¿Quién era la mujer? Samaritana. Y entonces, dame agua. Y tú hablando de una samaritana. Pues dice, porque los samaritanos y los judíos no se trataban, dice ahí en Juan capítulo 4. Ahora, ¿cómo Jesús llama la atención de la mujer? Con un don de ciencia. Le comienza a hablar de su vida. ¿Ah? ¿Tiene marido? Ay, Señor. Sí, no tengo marido. Sí, es verdad, no tiene marido. Porque 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora no es tu marido, sin vergüenza. No, eso fue lo que le dijo. Esa no fue la intención. ¿Cuál fue la intención? De llamar su atención con algo sobrenatural. La mujer dijo, ¿verdad que eres un profeta? Llamó la atención de la mujer. Eso fue lo que pasó aquí con Felipe. ¿Cómo Felipe iba a entrarle a los samaritanos? Tiene que pasar algo sobrenatural para que los samaritanos le llamen la atención y entonces poder escuchar. Y eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 2 con las lenguas, en Hechos capítulo 3 ¿cómo se llama? Con la sanidad del cojo. Entonces dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hay un avivamiento. La gente se está entregando. Pero surge algo aquí. Así como pasó con Ananías y Zafira, aquí pasa también con Simón. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, ese Simón era admirado por la gente. ¿Por qué? Por ser un brujo. Y eso no es lo que está pasando hoy en día en nuestras ciudades. La gente a veces admira más a los brujos que a Dios. Y le llama más la atención lo que hacen los brujos que lo que hace Dios. Entonces, dice, y esto oían atentamente. A veces la gente no escucha atentamente la palabra de Dios, pero ellos oían atentamente al brujo. Y dice, atentamente, todo, desde el más pequeño hasta el más grande, todo, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y qué pasó? También creyó Simón. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor porque creyó Simón. Escuche, ya no habla mucho porque le voy a decir algo. Miren, a veces la gente viene y cree, pero ese creer, creen en Dios como creer en... ¿Usted cree que Simón Bolívar existió? Sí, yo creo que Simón Bolívar existió.
como un personaje histórico. Cree en Dios como un personaje. Sí, yo sé que él murió y dice que resucitó. Pero el creer tiene que llevarme a una convicción y tiene que llevarme a un cambio. Repito, tiene que llevarme a un cambio. Decía, creo que Santiago, creo que Santiago. Ajá. Aquí hablando de la fe sin obra, ¿ves? Porque la fe tiene que llevarme a unas obras. Es decir, si yo creí en Dios, eso me tiene que llevar a un cambio. Y dice, pero algunos dirán, tú tienes fe, Santiago capítulo 2, versículo 18. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo le mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. O sea, tú creíste. Ajá, no, tranquilo, los demonios también creen. Ajá, y entonces, en Romanos capítulo 10 dice que debemos creer para justificación, para justicia. Esa es el verdadero creer. Es decir, creer en el sacrificio, que ese sacrificio puede limpiar mis pecados. Pero ese sacrificio ya no me lleva a la muerte, sino me lleva a la vida. Ya no me lleva al infierno, sino que me lleva al cielo. Es decir, que cuando yo creo en Jesucristo, en la muerte de Jesucristo, en su resurrección, cuando yo creo en Cristo y el Espíritu Santo entra en mí, entonces yo comienzo a darle el valor que Cristo tiene en mi vida. Y le doy el valor que el Espíritu Santo también tiene en mí para cambiar mi vida. Está ahí Ananías y Zafira, están dentro, pero no son. Está aquí Simón, está dentro, pero no es. ¿Por qué decimos que no es? Porque él creyó, pero entonces después manifestó, ahí en el mismo en Hechos capítulo 8, manifestó a través de su acción que realmente no había creído realmente, que su arrepentimiento no había producido en él un cambio de mente, un cambio de conducta. Porque dice aquí, en el versículo 17 de Hechos capítulo 8. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, como cuando vio Simón, ese Simón que dice que creyó. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también, a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Es decir, su fe se basó en sí mismo. Su centro era el mismo, igual que Ananías y Zafira. ¿Cuál era el centro de Ananías y Zafira? Ellos mismos. Es decir, oye, darse fama. ¿Cuál era el centro de Simón? El mismo. Dame ese poder. O sea, era brujo antes de creer, antes de escuchar de Jesús, era brujo. Ahora quiere estar dentro, pero seguir siendo brujo. Ahora un brujo evangélico. O sea, no, mire lo que le dice Pedro y Juan, le dice, diciendo, dame a mí también a este poder para que cualquiera quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí denotaba que realmente Simón no creyó, no se arrepintió, no cambió de conducta. Lo que cambió fue de lugar. Antes quería ser bruja afuera, ahora bruja adentro. O sea, cambió fue de lugar, de audiencia. Antes su audiencia eran los mundanos, ahora mi audiencia son los cristianos. Pero su corazón no cambió. Ahora, ¿cuántas veces, mis amados, pasa eso en nosotros?
Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Miren, vamos a pasar rápidamente a la siguiente historia, que tiene que ver también con arrepentimiento. Tiene que ver con todo lo que está hablando hecho. Tiene que ver con el plan de Dios para la humanidad. Felipe está predicando en Samaria. Hay un gran avivamiento. Hay señales, prodigios. Dios está haciendo, mucha gente está llegando. Dios está haciendo algo sobrenatural en Samaria. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, Felipe, ya. Vente, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es como desierto. Señor, pero ya va. Tú como que te estás equivocando. La manifestación, el avivamiento está en Samaria. No, Señor, tú como que te equivocaste. Porque aquí es donde se está recibiendo al Señor. Aquí hay una manifestación. Aquí ya estoy cómodo. Y tú me vas a mandar al desierto. Si eres bravo. Ahora, ¿por qué tiene que ir Felipe al desierto? Porque ahí estaba la necesidad. Porque nosotros como hijos de Dios estamos en donde hay la necesidad. Donde hay alguien que necesita recibir del Señor, ahí es donde tengo que estar yo. Sea desierto, sea donde sea, ahí es donde tengo que estar yo. A veces a nosotros nos gusta la comodidad. A todos nos gusta la comodidad, ¿cierto? Pero el Señor desea en nuestras vidas en que nosotros estemos donde Él está trabajando, no donde sea nuestra comodidad. Porque si estamos en donde está nuestra comodidad, entonces nuestro evangelio se está centrando ¿en quién? En mí, y no en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Felipe no era su comodidad, era el desierto, porque allí ¿quién estaba? Estaba el eunuco. Ahora, mire lo que dice, un ángel del Señor, y ustedes saben que entonces él levantó, fue y sucedió con un eunuco funcionario de Candace, reina de Jope. Ok. 28, versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahora, es casualidad que justamente le esté leyendo al profeta Isaías. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entienden lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Miren, mis amados, ¿ustedes no creen que Dios puede bajar del cielo y entonces pararse así en el cielo a la humanidad y decirle a la gente, predicarle a la gente y decirle, búsquenme, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí? Dios con su gran poder lo puede hacer, pero Dios nos dejó ese trabajo a nosotros, mis amados. Él lo puede hacer, pero Dios quiere trabajar con nosotros que somos su cuerpo. Por lo tanto, hay gente con necesidad. Dios mismo podía haber ido allí, así como lo hizo con Saulo. Se le apareció, se le atravesó ahí en el medio de cuando iba a Samaria. A Damasco. Pero aquí Dios manda a Felipe. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar con nosotros. Dice, entonces acércate. Y dice que leía el profeta Isaías, el Espíritu de Felipe, acércate y júntate a ese carro. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía es este. No quiero salir del cómo. El disco está rayado. ¿Cómo? ¿Dónde estamos? Ok. Versículo 32. Ok. Miren, lo que estaba leyendo era esto. Y ahora ella. Ok. Dice, como vea a la muerte fue llevado. Agárrelo porque esta tarde tenemos hacer un sancocho.
como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me diga. Él tenía una incógnita. Dijo: te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esa escritura. ¿Por qué? Porque a él le llamó la atención esta escritura. ¿Y de qué le va a hablar Felipe? De esa escritura. Ahora, ¿por qué le llama la atención? Mire cómo Dios mueve las cosas. ¿Por qué Dios, justamente de tantas lecturas que podía haber hecho, justamente se trae el escrito, se trae el rollo, que bien caro que tuvo que haber salido, porque eso no es como ahora llego a la librería, dame una Biblia ahí, de cuáles son los precios? No, eso costaba muchísimo. Entonces, justamente la del profeta Isaías capítulo 53. ¿De quién está hablando en Isaías capítulo 53? ¿De quién está hablando? De Jesucristo, de la muerte, del sacrificio de Cristo. ¿Por quién? Por ti, eunuco. Ese sacrificio fue por ti. ¿Por qué fue por ti? Porque es que todo ser humano, y por mí también, porque que todo ser humano iba a la muerte. Pero entonces Dios, para que nosotros no muriéramos, Él murió para darte vida. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Miren, cuando nosotros entendemos esto, mis amados, cuando nosotros entendemos esto, el sacrificio de Cristo en la cruz, porque el eunuco tenía que entender bien el sacrificio. Los judíos sabían y conocían la ley. Los judíos conocían todas las profecías que Dios hablaba acerca del Mesías. Pero aquí el eunuco no estamos muy seguros, porque él era de África, iba hacia África. Entonces, tenía que entender muy bien el plan de salvación. ¿Por qué? Porque él iba a África. ¿Y qué iba a hacer África? Se dice, la historia dice, que África más tarde fue transformada. Y se cree que fue por el eunuco al cual le habló Felipe. Mire, hay personas que se van a otro lugar, se van del país y por allá no le predican a nadie. ¿Por qué? Porque, mire, cuando Dios nos mueve de un lugar a otro, es para hablarle a alguien, para cumplir su propósito. Si no es el propósito de Dios que usted se vaya, entonces el propósito de Dios es que usted se quede aquí hablando. Mire que los discípulos se quedaron ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque todavía había mucha gente que recibir en Jerusalén. Y los demás salieron. ¿Por qué? Porque había que predicar, y Jerusalén es Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire, entendió el hombre. Ahí hubo una evidencia. ¿Por qué? Porque realmente tiene que haber evidencia en nuestra vida. Tiene que haber, mire, con la seguridad que el eunuco le habló a Felipe. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué impide que sea bautizado? Bueno, para ser bautizado lo que tienes que creer de todo corazón y vas a ser bautizado. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora este creo no es igual al creo de Simón. Simón dice que creyó, pero él
creyó en sí mismo. No hubo manifestación, no hubo fruto. Ahora aquí el eunuco creyó y tiene esa seguridad realmente de la salvación. Mis amados, qué importante esto. La seguridad que nosotros tenemos de la salvación. Mire, hay personas que cuando predicamos evangelismo explosivo, hay dos preguntas básicas que se hacen en evangelismo explosivo. Pero a veces se las hacemos a los inconversos. Pero cuando se las hacemos a los cristianos, pasa lo mismo que pasa a los inconversos. Cuando se le pregunta a los cristianos, si tú murieras hoy, ¿estarías seguro o segura de ir al cielo? Es una pregunta básica, porque eso habla de seguridad en Dios. Mis amados, si no hay esa seguridad en el Señor, entonces, ¿realmente creí en Dios? ¿Realmente creí como Simón o creí como el eunuco? Ahí hay dos visiones de creer. Hay dos visiones de conversión. Y hay dos visiones del verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. ¿Realmente hay seguridad de la salvación? Si yo muero hoy, ¿estoy seguro de ir al cielo? Y la segunda pregunta, la primera habla de convicción y seguridad. El segundo habla de en quién realmente yo he creído. Porque la segunda pregunta es, si tú llegas al cielo y está Dios así en la puerta y te dice, ya va, ¿para dónde tú vas? ¿Por qué yo te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué le responderías? ¿Por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Dónde está tu seguridad? ¿En ti? ¿En el dinero? ¿Dónde está tu seguridad? No, señores, que yo fui bueno, yo no bailaba pegado, no tomaba, no decía grosería, yo era bueno con la gente. Entonces, mi seguridad, la seguridad de mi salvación, está en mí, en lo que yo hice, no en el sacrificio de Cristo. Y nuestra seguridad, mis amados, debe estar en el sacrificio de Cristo, no en mí. Porque si la seguridad está en mí, entonces, esta es la dirección. Hay que devolverse hacia el sacrificio de Cristo para entonces estar donde Cristo está. Esa es la seguridad. Miren, cuando el primer mártir cristiano, Esteban, cuando Esteban murió, Esteban tenía la seguridad ¿de qué? De la salvación. O sea, esto no es una cuestión de que sí, yo creo que sí, no sé, vamos a ver. O sea, y tengo que tener la seguridad, mis amados. Cuando Esteban muere, él tiene la seguridad que va al cielo. Señor, en tus manos recibe mi espíritu. No le está diciendo a los demonios, no le está diciendo a otros. Sabía para dónde iba. Cuando dice en Hechos, cuando matan a Santiago, el apóstol, dice que Herodes lo mata. ¿Por qué Santiago se deja matar? Por la causa de Cristo. ¿Por qué Pedro se deja ahí apresar? Por la causa de Cristo. Porque él sabe que su seguridad está en Cristo. ¿Por qué Pablo le dice, mira Pablo, en Hechos capítulo 21, si no mal recuerdo, 21, le dice, mira Pablo, si tú vas a Jerusalén, te van a poner preso. ¿Y cuál es el problema? Para allá voy. ¿Por qué? Porque su seguridad, mis amados, siempre estuvo en Cristo. Porque él no iba a Jerusalén a jugar. Él iba a Jerusalén a predicar.
O sea, mis amados, miren, ¿en quién está puesta nuestra seguridad? ¿En Dios o en nuestras propias, en nuestras acciones, en nuestros propios esfuerzos? Por eso es que nuestra mirada, dice Hebreos capítulo 12, si no mal recuerdo, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una pregunta, una reflexión para nosotros. ¿Tengo la seguridad de que soy hijo de Dios? Si no tengo la seguridad de que soy hijo de Dios, entonces, mis amados, tengo que ir ante Él. Así yo tenga 10 años, 15 años, 20 años viniendo a la iglesia, tengo que ir ante Él y decirle, Señor, perdona mis pecados. Quiero a partir de hoy poner mi mirada en ti, amarte sobre todas las cosas. Yo no quiero vivir mi vida tratando de no pecar, porque si vivo mi vida tratando de no pecar, en la salvación está basada en mí. Tengo que vivir la vida tratando cada día de amar a Dios, amando a Dios sobre todas las cosas. Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, entonces yo no voy a hacer nada que ofenda a Dios. Y cuando yo ofendo a Dios, cuando haga algo, la diferencia entre el arrepentido y el no arrepentido es que el que está arrepentido, oye, a veces cometemos cachera, a veces, oye, pecamos, pero como nuestra mirada está puesta en Dios y nosotros amamos a Dios, vamos arrepentidos. Ay, Señor, pequé, perdóname, Padre. Eso fue lo que pasó con David. La diferencia entre Saúl y David es que David pecó, pero estuvo pendiente a que la gente no sepa. Que la gente no sepa que yo pequé. ¿Oíste, Samuel? No le digas a la gente. Cuando David pecó, que Natán le dijo, le habló de su pecado, ¿qué hizo David? Fue ante el Señor arrepentido. Señor, perdona mis pecados. Tú sabes que en maldad he sido formado. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La diferencia es que cuando cometemos algo que nos estamos como alejando de Dios, y no, ¿cómo yo me voy a alejar de Dios? Sí, en Dios es que tengo mi salvación. ¿Cómo yo me voy a alejar de Dios si en Dios es que está el cambio de mi vida? ¿Cómo yo me voy a alejar de Dios? Oye, me estoy alejando mucho. No. Así como hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo dice que se alejó de su padre. Dijo, no, yo no quiero nada más con mi padre. Y se alejó. Y de repente reflexionó. ¿Cómo yo voy a estar alejado de mi padre? No, aquí yo no, alejado de mi padre no tengo nada. Tengo que estar ahí con mi padre. Así sea como un jornalero. Así sea como un trabajador, así sea limpiando la iglesia, pero es mejor estar aquí que afuera. Es mejor estar aquí agarrado del Señor que estar con el diablo. Es mejor ser hijo de Dios que ser esclavo del pecado. Así que, mis amados, tengamos la seguridad de la salvación como lo tuvo el mundo. Póngase en pie, mi amado hermano. Gloria al Señor.